Realizar investigaciones ante la existencia de prácticas desleales en el comercio internacional o de un incremento significativo de las importaciones que afecten a los productores nacionales es la misión de la Comisión de Defensa de Comercio, institución que es dirigida por Iván Ernesto Gatón, licenciado en Derecho con maestría en Estudios Diplomáticos, quien por demás es analista de política internacional y con quien discutiremos sobre las repercusiones de la crisis de Venezuela ante los tratados comerciales con los países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, quien tiene un acuerdo de facilidad petrolera Petrocaribe. Asimismo, la valoración del discurso del primer mandatario de la República, Danilo Medina Sánchez, quien se dirigió al país el pasado 27 de febrero durante la Asamblea Nacional. Bueno, aquí seguimos en contacto directo y tal y como ya les hemos anunciado, nos acompaña el licenciado Iván Ernesto Gatón. Él preside la Comisión de Defensa Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores del país y también es analista de política internacional. Un placer que nos acompañe. No, gracias por la invitación, muy amables. Profesor, la Comisión de Defensa de República Dominicana en lo que tiene que ver con conflictos comerciales internacionales no es tan conocida y fue más conocida por un conflicto que hubo con Costa Rica, que creo que ya fue del todo superado. Pero ¿en qué está la comisión? ¿Cuáles logros? ¿Hay logros ya que se puedan exhibir de decirnos que vale la pena tener esa estructura muy técnica que impacta muchísimo, aunque no necesariamente lo sepamos? Nosotros en la comisión, que no solemos tocar los temas de la comisión por el carácter de confidencialidad y que hemos acordado en el pleno, los 5 comisionados, en que los temas cuando sean abordados públicamente sea con autorización del mismo, me tomo la libertad porque la información sobre la cual usted hace alusión la hicimos pública. Y es que la comisión, en este caso, pudo salvar la industria nacional que había solicitado una medida de salvaguardia. Asimismo, hay otros casos. Se refiere al caso de tejidos tubulares y sacos de polipropileno con con Costa Rica. Es decir, la República Dominicana pudo salvar más de 200 empleos directos y al mismo tiempo se lograron nuevas inversiones de otras empresas para seguir fortaleciendo ese sector. Si la comisión no hubiese tomado una medida en República Dominicana, no existiese una fábrica de sacos en este momento. En cuanto a logros, hay otros casos que la comisión ya ha hecho público a través de los medios de comunicación, como es el caso de los inodoros, lavamanos, de igual forma el sector varillas, con el caso Turquía, que se fue aplicada una medida antidumping, y la comisión ha estado activa ante un foro tan complejo como es el de la Organización Mundial de Comercio, pero un punto que podemos resaltar de la comisión y es el haber tenido el apoyo puntual del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales, asimismo del Ministerio de Industria y Comercio, y una institución tan bisoña, porque apenas tiene unos 5 años trabajando para el país, podemos calcular que empleos directos hemos salvado más de 600, pero otro elemento adicional es el recurso humano que ha venido preparando para que ante foros internacionales República Dominicana haya podido ir al Perú, a Jamaica, a defender empresas nacionales que han sido acusadas de haber cometido práctica desleal. Licenciado, la comisión a la cual usted forma parte, me imagino que tiene un trabajo constante por las prácticas y las normas que exige la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, nosotros desde fuera percibimos que cuando la República Dominicana se sienta a elaborar, a negociar un tratado, ni se produce la negociación,
sino que todo viene impuesto. Por ejemplo, yo me atrevería a preguntar, ¿cuáles ventajas estamos teniendo los dominicanos con el DERECAFTA? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos comprando? ¿En dónde podemos ser competitivos? ¿En dónde no lo hemos sido? O si el monstruo que se llama Estados Unidos simplemente obligó a la República Dominicana a rubricar un acuerdo para que esté dentro del grupo. Bueno, en lo que concierne a la comisión per se, nosotros hemos desempeñado nuestra labor dentro del margen de lo que especifican los acuerdos de la ronda Uruguay, que es el mismo para todos los países. Claro. Ya entrar en el sentido de las valoraciones con relación a otros países es un asunto No, un poco yo me refiero más... nosotros, ¿qué hemos ganado? No, nosotros, por ejemplo, como institución, hemos ganado que el país no tenía la forma de protegerse ante la invasión masiva de productos que venían por debajo de su precio al mercado local y que luego hacían desaparecer las empresas. Y tenemos una ley 102 con un reglamento donde no simplemente tenemos una institución allí con una burocracia que no actúa, no, es una institución que ya ante ese foro en Ginebra de la Organización Mundial de Comercio ha defendido de forma muy contundente los intereses del país, porque las empresas que han llevado sus casos a la comisión han visto resolver los inconvenientes que tenían, porque la comisión, gracias a Dios, y como decía anteriormente, a esa sinergia interinstitucional, porque no es la comisión solamente, sino que la comisión necesita de un apoyo puntual. Por ejemplo, nuestra representación o delegación permanente en Ginebra, que en estos momentos el embajador es Luis Manuel Piantini, sin el apoyo de ellos en Ginebra sería muy difícil poder tener el nivel de desempeño tan positivo que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que el país, la sociedad dominicana, puede ver hechos tangibles en esta institución. Al presente hay varios convenios de los cuales formamos parte, en algunos de manera exitosa, otros pueden dar que hablar, pero bueno, estamos en el DERECAFTA, que es el TLC con Centroamérica y Estados Unidos, tenemos un acuerdo con la Unión Europea también, y tenemos otros acuerdos de menor difusión con países diversos en sentido general. A propósito de estos acuerdos, ¿se han generado muchos reclamos o en sentido general están marchando sin que se generen conflictos que lleguen hasta ustedes? No, llegan a nosotros, pero el ámbito, a pesar de los acuerdos multilaterales o bilaterales que prevén que los casos de dumping, salvaguardia, de prácticas desleales de comercio tengan que conocerse, es en el ámbito de la OMC como ente superior que deben ser llevados. Y todo esto ya está previsto en los acuerdos de la Ronda Uruguay. Si pasamos un balance a los acuerdos que tenemos con Centroamérica, porque el mercado estadounidense es un mercado un poquito complejo, competir con ellos es bastante difícil. De Centro y Sudamérica, ¿con cuáles países nosotros estamos teniendo buenas negociaciones? Intercambio comercial, nosotros te vendemos, tú nos vendes a nosotros. Sí, evidentemente, si vemos la balanza comercial, el intercambio ha sido negativo con Centroamérica. Sí, pero eso no es desde ahora. Eso no es desde ahora. Y en este caso puedo hablar como ex técnico del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, que es la institución donde me formé. Es el CIRD. Que en la actualidad es el CIRD. El tema de las exportaciones con los países centroamericanos siempre ha sido una constante. Nosotros hablamos ahora de ventanilla única, pero ya en los 90 Centroamérica estaba trabajando ventanilla única. Centroamérica tenía lo que eran los certificados de abonos tributarios, o CAT. Bueno, que de esos certificados de abonos tributarios, o CAT, esos incentivos, es que la famosa yuca mocana se lleva los esquejes a Costa Rica.
y ya el mercado de la yuca en Costa Rica, de Costa Rica en Estados Unidos, sobrepasa los 3 millones de dólares. Con yuca no simplemente lavada y encerada, sino también lista para servir. Nada más hay que entrarle al microondas, ya, yuca hervida. Es decir, que Centroamérica hace tiempo que tenía una política de promoción y de apoyo a las exportaciones. Aquí teníamos la antigua ley 69, después cambia la ley 84-99, y esos incentivos no eran, digamos, tan amplios y tan eficaces como si lo fueron en Centroamérica en su momento. Además de otro asunto importante, cultura de comercio exterior. Aquí teníamos un déficit muy serio que gracias a la Junta Agroempresarial Dominicana y a otras instituciones como la National Supermarket Association en Estados Unidos, tuvimos unos contactos con importadores. Y recuerdo que estábamos allí con estas instituciones y el señor Ira Cohen, que era el presidente de la marqueta de Hunts Point, donde Terminal Market, que es donde llegan la mayor parte de los productos que se distribuyen en Nueva York, él decía que en República Dominicana, lamentablemente, él había descubierto que a veces le enviaban la yuca sucia de tierra, que había irregularidad en el envío. Es decir, no es simplemente el Estado que apoya, si no hay un productor con conciencia de lo que es la cultura del comercio exterior, eso es muy perjudicial, porque después usted tiene otros países que son competidores suyos. Claro, que están al acecho, licenciado. Hace falta esa, disculpa Pedro, previo a la pausa, porque ya vamos a volver con otro tema, pero haría falta, o ya logramos esa sinergia, esa complicidad, gobierno, porque bueno, nos representa, pero del comerciante, del campesino que siembra, de todo el mundo. En los invernaderos y en el ámbito orgánico hemos sido exitosos, porque hay otra cultura, muy, muy exitosa. En el ámbito de los invernaderos, ahí podemos ver cómo el país en la actualidad exporta vegetales que no consumimos aquí. Sí. Y en el ámbito de la agricultura orgánica, tema del cual cuando estábamos en cacao, CEDOPEX, por ejemplo. No, pero es un tema que cuando estábamos en CEDOPEX, Atahualpa Domínguez es quien comienza a promover la agricultura orgánica en el CEDOPEX, donde aquí había una señora llamada Andrea Brechel, una doctora alemana, y después vino un experto ecuatoriano llamado Suquilanda Valdivieso, y a partir de ahí se comienza a hacer una promoción. Y esa agricultura orgánica, somos el mayor exportador de cacao orgánico que tiene el planeta. Sí. Licenciado Gastón, con su anuencia nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y retornamos con esta conversación. Continuamos conversando con Iván Ernesto Gatón, analista internacional en Contacto Directo. Licenciado, el mundo anda un poco convulsionado. Nuestros vecinos, se le cae la casa encima, muchas movilizaciones, pueblos, desde la lejana Ucrania hasta la cercana Venezuela, se levantan demandando cosas nuevas, políticas más incluyentes para la sociedad, para el pueblo, y quiero aterrizarlo en Venezuela. Que lo que está pasando ya lo sabemos. Ahora, desde el punto de vista del analista, ¿qué va a pasar? ¿Qué se vislumbra en el pueblo venezolano? Bueno, si las partes no llegan a un consenso de darse cuenta de que la sociedad venezolana está dividida, y que Venezuela no es para la mitad de la oposición y para la mitad de los chavistas, sino para todos, como lo expresaba
el Papa Francisco. Estoy siguiendo con preocupación la situación de Venezuela y llamo a un diálogo, pero también la OEA, Insulsa, llamaba a las partes a un diálogo sincero. La sociedad venezolana, que desde los tiempos de la colonia ha estado fracturada, es una sociedad que siempre ha estado dividida, no desde ahora. Esa sociedad necesita hacer un ejercicio de verse con visión común de destino. Venezuela da para todos. Es un país que no tiene un solo resquicio para justificar marginalidad y pobreza. Es uno de los países del planeta Tierra mejor dotado de recursos de todos los tipos. No hay forma de que podamos tener a Venezuela mañana en una guerra civil. Eso sería imperdonable. ¿Estamos cerca? No. Bueno, cuando usted tiene un gobierno con apenas 10 meses, que hace 2 meses y medio se celebraron elecciones municipales y el gobierno gana el 65% de las alcaldías, y que usted tenga a un gobierno enfrentado con una oposición que hace protestas, pero las protestas son exigiendo que ese gobierno que ha cumplido con todo lo que establece la Constitución en el orden legal, lo que permite legitimar un gobierno, renuncie. Es decir, ya la situación llega a un punto de contradicción tal que tiene que llamarnos a la atención, porque hay que recordar lo siguiente: el chavismo está reposado, descansado en unas fuerzas armadas disciplinadas y autónomas, pero también... ¿Podríamos hablar de una dictadura disfrazada? No, porque no estamos hablando de dictadura, porque en las dictaduras no hay una participación del voto, y la mayoría de la población, quiera sí o no, en Venezuela, en los últimos 14 años, eligió el chavismo, por esa misma fractura social que tuvo Venezuela, de una clase política como adecos y copellanos, que abusaron de forma tal de los venezolanos que crearon a Chávez y le dieron el piso, la base que hoy le permite a los chavistas estar en el gobierno con la mayoría. Pero no están haciendo los chavistas en el gobierno, quizás con una visión diferente, pero lo mismo que hicieron los copellanos, en el sentido de que gobernaron muy para un sector, de que se olvidaron del resto del país y de que eso lo que hizo fue acentuar la división, porque ciertamente los venezolanos, aquí no mezclamos, allá no, allá o eres de Juan o eres de Juana. Entonces, no están haciendo los chavistas lo mismo que hicieron los partidos, que por su ineptitud, por su falta de integración, mandaron a Venezuela a ser un país con las desigualdades que es hoy. Sí, es una lástima cuando usted ve un país hermano, y quizás uno de los países que culturalmente nos parecemos más, claro, envuelto en esta lucha fratricida que no deja más que desesperanza, que hastío, en un mundo que ha cambiado de época, que ha tenido un giro copernicano, digámoslo así, y que usted note una sociedad tan lesionada que usted no pueda hablar tranquilamente con un chavista si usted demuestra algún tipo de observación con relación a lo que Chávez ha hecho. No puede hacer ningún tipo de crítica, pero la oposición, usted le habla de los chavistas y le presenta como que hay que eliminarlos. Es decir, cuando usted ve esas posiciones tan radicales en una sociedad como la venezolana, nosotros debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene una gran influencia en toda la región.
Por el tema petróleo. El tema petróleo, pero también el tema de la influencia política que dejó Chávez. Es decir, Chávez dejó una herencia política. Bueno, recordemos lo que dijo Maduro con Haití y su situación a propósito de lo que ocurre con Dominicana, la sentencia y demás. O sea, pero ustedes se imaginan... Y ha sido determinante Venezuela en las relaciones o en el diálogo Dominicana-Haití. Bilateral. Pero ustedes se imaginan una Venezuela en problemas, Colombia con las guerrillas. El efecto que tiene eso en la región. En la región. Pero nosotros económicamente como país, ya Petrocaribe, la influencia en Nicaragua, la influencia en Haití, porque Haití la energía en gran medida quien la financia es el gobierno venezolano. Es decir, cuando una sociedad llega a ese punto de quiebre, entendemos que lo urgente es que se revise y digan, señores, nosotros podemos hacer un pacto como sociedad, vamos a hacer una especie de New Deal, un nuevo contrato social, pero Venezuela no puede dar un paso más hacia adelante sin chavistas y sin la oposición. Ahora, ¿no podría la Organización de Estados Americanos en este punto tener una participación más activa, más pro Venezuela? Porque de repente la oposición dice, bueno, es difícil reunirse con un presidente que por el hecho de que yo protesto, yo soy una fascista, yo soy una anti-Venezuela, y es difícil reunirse con una oposición que no le bastan todas las veces que el propio pueblo venezolano me ha legitimado en las urnas. OEA no puede ser más activa, porque a veces nos parece que son solo siglas. Sí, lo que pasa con la Organización de Estados Americanos, hay, por ejemplo, un instrumento jurídico vinculante, que es la Carta Democrática. Pero la Carta Democrática protege al gobierno legítimamente elegido. Pero no pasó eso en Honduras. No pasó eso en Paraguay. En Honduras hubo un resquicio. Se dio una vueltecita. Pero como instrumento jurídico vinculante, la Carta Democrática protegería a Maduro. Entonces, lo que sí la OEA, bueno, puede hacer es una reunión de cancilleres, primero los embajadores, claro, luego los cancilleres, tener un ámbito de negociación con las partes. Pero usted dice, ¿pero qué dice la Constitución venezolana? La Constitución venezolana establece la figura de un referéndum. Tenemos una oposición que está saliendo a las calles a demandar eso. Es a demandar que el gobierno salga. Ni siquiera por el referéndum. Que el gobierno salga, no quieren ni siquiera esperar al referéndum. Además, la oposición venezolana está dividida, sí, porque López y Capriles son enemigos. Y en la mesa de la oposición, el gran problema es mantener esos actores cohesionados. Entonces, Capriles, que de entrada dice, no, vamos a manejarnos con cierta sensatez, López se le va adelante. Es más, y el que toma la prensa mundial y todo el mundo lo ve como un nuevo líder es a López. Entonces, eso hace que Capriles ahora diga, si no me activo, me quedo fuera. Entonces, esa oposición no está unida. Entonces, imagínese usted que la OEA llama cuando apenas el gobierno tiene 10 meses. ¿A qué puede llamar la OEA? A decirle a la oposición, esperen lo que está establecido en la Constitución. Por eso es que Insulza dice, la sociedad venezolana debe hacer un diálogo, pero un diálogo sincero. Es decir, la gente sale a la calle y protesta porque mejore esto, mejore aquello, pero no a decirle a un gobierno, mira, yo salí a protestar porque yo quiero que tú salgas del gobierno. Y hay otro elemento determinante en la región, que no es la OEA, y es la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur.
que tiene otra carta democrática. Pero no ha tenido una posición. Sí. Bueno, la tiene. Elías Jawa estaba en Itamaraty. Bueno, sí. Pero UNASUR, por ejemplo, cuando se dio el conflicto de Evo Morales con esa tendencia secesionista de Santa Cruz de la Sierra, es Brasil con Itamaraty que determina el acuerdo de la moneda. Y entonces ahí Evo puede aplacar esas iniciativas. Por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado a Lugo, en Paraguay también. Brasil en la UNASUR tiene incluso un Consejo de Defensa, de Seguridad y Defensa, que no incluyó a Estados Unidos. Estados Unidos quiere adherirse y Lula le dice que no. UNASUR está cohesionado y es alrededor de Brasil. Y Brasil, Dilma Rousseff y el PT, el Partido de los Trabajadores, su inclinación es netamente chavista. Sí, pro Chávez, pro Chávez. Bueno, licenciado, los gobiernos en sentido general. Quisiéramos tener un poquito más de tiempo para ahondar más en estos tópicos internacionales que de una manera u otra pues vinculan a la República Dominicana, pero se nos ha agotado. Muchísimas gracias por estar aquí en Contacto Directo y a ustedes, mis amigos, hay mucho más contenido.